continuando con lo que estábamos viendo de historia. La última vez habíamos visto un poco qué sucedió después de Yoshua. Hablamos un poco del periodo de los jueces. Y hoy lo que vamos a ver es un poco de cómo comienza el reinado en el pueblo de Israel y cómo sigue, sobre todo con los primeros reyes. ¿Está bien? A Shmuel, que se lo puede considerar como uno de los grandes profetas que tuvimos, pero también él fue uno de los, tal vez se lo puede considerar el último juez de la época de los Shoftim, antes de que haya un rey. El pueblo viene y le piden a él que haya rey. En un principio él está muy en contra de esto, porque dice: el rey se va a llevar todo tipo de cosas, hay que darle todo tipo de pagos, y lo ve como algo muy malo. Aparte que tal vez lo ve como que es una falta de que no le creen a él, falta de considerar la posición de él. Y escuchen un poco una de las cosas que dice Shmuel cuando están por poner cuando le piden que ponga el rey de Israel. Dice así: y dijo Shmuel a todo Israel: yo los escuché a ustedes en su voz, y todo lo que me dijeron que les ponga un rey, yo les estoy poniendo uno. Y después les dice él: el rey está delante de ustedes y yo ya estoy viejo, ya estoy viejo, y no voy a seguir con ustedes, le dice de una manera Shmuel. Pero Shmuel les empieza a preguntar, dice: el toro de quién yo me llevé, y el burro de quién me llevé, y a quién me abusé de él, o a quién también traté mal, y a quién le saqué su dinero. O sea, Shmuel, ¿qué es lo que está preguntando en otras palabras? ¿Qué hizo mal él como juez de Israel? Exactamente, Shmuel está diciendo: ¿qué hice mal aquí que ustedes me están pidiendo un rey? Shmuel ve al rey como algo muy malo, ve como algo muy malo. Entonces dice: si a mí me piden que ahora traiga un rey en vez de que lo que yo los estaba, digamos, de alguna manera guiando, lo ve como algo muy malo y como falta de fe en él. Y el pueblo como que le contestan: Shmuel, no nos hiciste nada, no hiciste nada malo, ¿no es cierto? Entonces Shmuel les contesta y les dice que es testigo Dios sobre ellos, que yo no hice exactamente nada malo contra ustedes. Y ellos dicen: sí, es testigo, no tenemos, o sea, hay un problema grande, porque Shmuel no hizo nada malo, y le están pidiendo de alguna manera: Shmuel, deja de gobernarnos y tráenos un rey. ¿No es cierto? Cuando se cambia un gobierno, ¿qué es lo que pasaba con qué es lo que pasa con el gobierno anterior? Realmente no iba bien el gobierno anterior, por eso lo cambian, ¿no es cierto? Nadie, como una vez yo estaba de Shlihut y fui 2 veces de Shlihut, ¿no? Entonces cuando le comenté a alguien de la Keilah que ya me volví a Israel después de mi primera Shlihut, entonces la persona me dice: pero no se cambian los caballos en subida, ¿no es cierto? Cuando hay una subida, se está haciendo un camino, algo, entonces no sé si las cosas, me quería decir, las cosas están yendo bien, ¿por qué te vas? Me estaba queriendo decir esa persona. Entonces, generalmente la gente tiene ese concepto, ¿no es cierto? Cuando algo funciona bien, no hay que cambiarlo, y mucho más cuando un gobierno funciona bien, que no había que cambiarlo. Y ya habíamos hablado que Shmuel tal vez era el shofet ideal, que iba a los distintos lugares del pueblo de Israel. Entonces Shmuel también les empieza a contar la historia al pueblo de Israel de todo lo que Dios hizo con Moshe, con Aarón, cómo trajo a sus antepasados a la tierra de Egipto, y después también les cuenta un poco qué es lo que pasó con todos los antepasados de ellos, incluyendo los distintos shoftim que actuaron y que salvaron al pueblo de Israel. Pero Shmuel en cierto momento les dice: ustedes, a través de que están pidiendo un rey, ustedes están haciendo algo muy malo. Dios va a hacer lo que ustedes están pidiendo. O sea, ¿qué va a hacer Dios? Les va a dar un rey.
pero les va a dar un rey y ahora ustedes van a ver lo que también va a pasar. Entre otras cosas, él los advierte y les dice, tienen una pequeña salvación, incluso que ustedes pidieron rey. ¿Qué es lo que les dice la pequeña salvación? Dice, si ustedes van a temer de Dios y lo van a servir y van a escuchar su voz y no se van a rebelar contra la boca de Dios, entonces tanto ustedes como el rey que ustedes están pidiendo van a poder como ir para adelante, van a poder subsistir. Pero si no lo van a escuchar y van a desobedecer la boca de lo que dice Dios, entonces Dios va a estar contra ustedes y contra sus padres y sus antepasados. Y Shmuel también les dice, ahora van a ver qué mal que está lo que están pidiendo, ahora es el tiempo de Ktsir Hitim. Ktsir Hitim es el tiempo que se cosecha el trigo. ¿Cuándo se cosecha el trigo en Israel? ¿Qué? ¿En invierno? ¿En invierno? No. No, en primavera. En primavera empieza un poco la cosecha del trigo, pero un poquitito después de la primavera, ya es cuando es casi el verano. En primavera, ¿qué fiesta festejamos en primavera? Pesaj, ahí se trae el Omer. Y el Omer no es de trigo, sino el Omer es de Seorim, que es de cebada. Y el trigo se lo empieza a cosechar en una fiesta que también se lo llama Hag HaKatzir. ¿Qué fiesta se llama Hag HaKatzir? Shavuot. Shavuot es Hag HaKatzir. Y también se nos dice en la historia de Ruth, que era la época del Katzir Hitim, que son 50 días después de Pesaj. O sea, es entre la primavera y el verano. A partir de esa época empieza la época de Katzir Hitim. Pero para que sea exitoso el Ktsir Hitim, los Hitim, o sea, el trigo tiene que estar como seco. Tiene que estar seco. Sí. El trigo, ¿sí? Nosotros está verde en invierno y ya cuando está acercándose el verano está seco. Esa es la manera que se lo corta. Y si el trigo, cuando está seco, entra en contacto con el agua, ¿qué le pasa? Empieza la fermentación. Si después de que se mojó, si agarran trigo seco, los granos de trigo, los mojan y déjenlos acá en el aula, van a ver que ¿sí? Se van a echar a perder. O sea, el trigo, cuando está seco, hay que cuidar de que no entre en contacto con el agua. Podemos hacerlo entrar en contacto con el agua en el momento que queremos comerlo inmediatamente. Si agarran trigo seco y lo hierven 30 o 40 minutos, van a tener como, de la misma manera que comen arroz, van a comer en cada país de otra manera. De la misma manera que la gente cocina arroz, pueden cocinar trigo, ¿entienden? O sea, ahora, también en otros países, mijal, chicha en Colombia, en otros países es otra cosa. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé. O sea, está bien, pero el trigo, lo que les quería decir es, si cuando hay que cosechar el trigo se moja, el trigo se arruina. ¿Entienden? O sea, con la lluvia se arruina. Se arruina cuando ya está seco. Cuando está verde se pone muy contento el trigo cuando llueve. Por eso que en el invierno. Por eso acá es un país que no llueve. Acá es un país que que en forma natural crece trigo y se cosecha trigo, pero no llueve aquí. A partir de cuando llega la primavera no llueve más. ¿Entiendes? Hasta invierno otra vez. ¿Qué? Hasta otoño otra vez. Hasta el otoño del año que viene, casi 5 meses o 6 no va a llover aquí en Israel. Y cuando se seca el trigo. Exactamente, es la época que se seca el trigo. Entonces acá Shmuel les dice a todo el pueblo, ustedes van a ver el acto grande que va a suceder, que va a ser Dios a los ojos de ustedes. Entonces le dice, cuando sea el Ktsir Hitim, dice Shmuel, cuando sea la cosecha del trigo, yo voy a llamar a Dios, voy a clamar en nombre de Dios, y van a ver kolot umatar, dice el Tanaj. Kolot serían voces. Las voces pueden llegar a ser los truenos, ¿no es cierto? O sea, van a haber truenos y va a haber lluvias.
y van a saber ustedes que la maldad de ustedes es muy grande y lo malo que ustedes hicieron a los ojos de Dios, que pidieron ustedes un rey. O sea, ¿cuál iba a ser la prueba que hicieron algo malo? Cuando sea el Ktsir Hitim, La cosecha. cuando sea la cosecha del trigo, van a escuchar el enojo de Dios. O sea, y tienen que tomar en cuenta que en una sociedad agraria, el dinero, la situación económica de la gente, ¿de qué dependía? De la cosecha. No había cosecha. No, la gente no tenía la plata en el banco, ¿entienden? Para tener reservas por si algo pasaba. Entonces eso era algo terrible. Y sucedió exactamente eso. O sea, empezó a llover ahí cuando estaban en el Ktsir Hitim, y todo el pueblo tuvieron mucho miedo de Dios y de Shmuel. Entonces ahí todo el pueblo le dicen a Shmuel: rezá por nosotros y que no que no vayamos a morir. Y bueno, y por otro lado empiezan a pensar que tienen que hacer chuvá. Dice: vamos a tratar de juntar todos nuestros pecados malos que hicimos, de que pedimos rey. O sea, en otras palabras quiere decir, bueno, si es tan malo esto lo del rey y Dios mismo nos está insinuando que es algo muy malo lo que hicimos, dicen, bueno, nos arrepentimos. Entonces Shmuel no les dice, lo que es muy interesante es que Shmuel no les da la posibilidad de ir para atrás. O sea, ustedes pidieron rey, ya está pedido. Y Shmuel les contesta: no tengan miedo, ustedes hicieron este mal. O sea, ¿cuál era el mal? Que pidieron el rey. Pero ustedes no se aparten de Dios y sírvanlo con todo el corazón de ustedes. Y después le dice que no vayan a Jaré a Tou. La palabra Tou, el que sabe un poco de hebreo, ¿de dónde la conocemos? Tou, ¿qué es Tou Babou? Sí, que sería como el caos, todo lo revuelto que está cuando es la creación del mundo. Dice: ustedes no vayan a Jaré a Tobu, no vayan atrás de todo esto, todo lo que está revuelto, todo lo que sería un caos, y que es todas las divinidades que no tienen ningún efecto. O sea, se está diciendo Shmuel, y no los van a salvar a ustedes de todo este Tobu. Y después dice un pasuk muy lindo, dice: Kiloi toshashem etamo ba'abur shemo agadol, que Dios no va a abandonar a su pueblo por su gran nombre. Porque el pueblo de Israel es el nombre de ¿quién? De Dios, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, la última para allá, ¿no es cierto? El nombre de Israel era el que peleó con Dios y peleó con los hombres y pudo, y por eso el nombre de Israel, que también el nombre de Israel es Yashar El, que va recto con Dios, en vez de Jacob, que sería algo como torcido. Y después Shmuel dice: sí, por supuesto que yo voy también a rezar por ustedes y que les voy a indicar el camino bueno para ir. Pero los vuelve a advertir y les dice: pero ustedes tengan temor de Dios y sírvanlo verdaderamente. Y en otras palabras, Shmuel termina y les dice: si ustedes van a hacer el mal, tanto ustedes como su rey va a ser el final de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se dice en hebreo final? Sof. Y acá dice tisafu. ¿Sí? Dice en hebreo, es muy lindo, dice Veim era tareu, era, si van a hacer el mal, si el mal harán de hacer, gamatem begam malkehem tisapu. Sí, tisafu. Dice, o sea, tanto ustedes como su rey van a terminarse, va a ser el fin de ustedes. O sea, Shmuel está muy en contra, pero no hacía falta eliminar el pedido del rey. ¿Qué sí era lo que hacía falta? Que esto es muy importante si queremos entender la historia de Israel. ¿Qué es lo que dice el profeta que habla en nombre de Dios antes del primer rey? Entonces, ¿qué hacía falta? Que entendieran que a pesar de que hay un rey, Dios es el rey. Sí, pero lo dijo en forma expresa de lo que les enseñé hasta ahora. Que no se olviden de
que no se alejen tanto ellos, que no se alejen de Dios, y quién más no se tenía que alejar, el rey también no se tenía que alejar. O sea, ese es lo que Shmuel da como tip, ¿no es cierto? Como un buen consejo que le da al pueblo de Israel, incluso que él está tan en desacuerdo con lo que iban a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema en general? ¿Por Sí. qué está tan en contra del rey? Él en cierto momento, eso no se los leí, pero en cierto momento él decía que el rey se va a llevar a sus hijas para que trabajen para él, se va a llevar los impuestos de ustedes, se va a llevar todo lo que ustedes producen, ustedes lo van a tener que servir. O sea, Shmuel veía que hay un gobierno ideal. ¿Qué es el gobierno ideal? El gobierno ideal que Shmuel veía, no es que él decía que no tiene que haber leyes, no tiene que haber cómo que se rija la sociedad. El gobierno que Shmuel mismo tenía era que él iba de un lugar a otro, veía cuáles eran los problemas, pero era un gobierno como que no había jerarquía, ¿entendés? Que no había la alta sociedad o el rey que recibe todas las cosas. Cuando se habla de un rey, es una persona que recibe muchos honores y es una persona que tiene como un poder absoluto. O sea, Shmuel estaba en desacuerdo con lo que sería el poder absoluto que tiene el rey de decidir lo que quiere porque él quiere, y de todo lo que un pueblo tiene que pagar y dar para tener un rey. ¿Entienden? Si vos vas hoy en día, digamos, hay un país súper moderno que tiene reyes, que es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña gasta millones y millones y millones por año para mantener a la reina y los palacios y lo que... Pero los aman. Por supuesto que los aman. Ahora, la pregunta es si en Gran Bretaña todo el mundo tiene lo que comer, o hay gente que no tiene también lo que comer, o si todo el mundo tiene la mejor cobertura de salud, o no todo el mundo tiene la mejor cobertura de salud. Entonces, la pregunta que gente puede hacer, ¿qué es más importante? ¿Que mantengamos a los reyes o que todo el mundo tenga presupuesto para lo que necesitan? Es una pregunta que algunos británicos se hacen, ¿está bien? Puede ser que la mayoría de los británicos estén muy de acuerdo que seguir manteniendo eso. Lo mismo pasa acá. Mucha gente del pueblo de Israel estaba de acuerdo que haya rey, por eso lo fueron a pedir. Pero Shmuel piensa que lo mejor no es el reinado. ¿Y Hashem está de acuerdo con Shmuel? Hashem, habla de la Torá nos dice que cuando el pueblo de Israel iban a pedir un rey, como todos los pueblos que tienen a su alrededor, entonces en un caso así hay que poner al rey. Así dice la Torá que Hashem nos dio, y Dios también le dice a Shmuel que tenía que ponerles un rey, pero era porque el pueblo lo pedía. ¿Entendés? Como que, y los jajamim también nos enseñan y nos dicen que por el camino que la persona quiere transitar, por ese camino llevan a la persona. O si un pueblo quiere transitar por un camino, la elección es del pueblo. Los jajamim nos enseñan Akol tzafui bershut netuná. Dios sabe, tzofé, sabe lo que va a suceder, pero la gente tiene la posibilidad de elegir lo que quieren hacer, en forma general. Está bien, sacando la destrucción del pueblo de Israel, que no puede ocurrir, que la Torah dice que Hashem no va a dejar que ocurra la destrucción, muchas cosas pueden pasar en el camino porque es lo que la gente decidió. Y no siempre Dios decide poner una valla ante los malos deseos de la gente o de los pueblos. Pero también se puede ver como falta de emuná, porque cuando piden el rey, con las palabras con las que piden el rey, ya se sabía, iba a haber Malkut Israel en algún Sí, pero momento. Grace, Pero la manera en la que piden el rey, de que queremos tener un rey como todos los otros pueblos, porque se ve como no vemos a nuestro rey, tipo, queremos que nos pongas uno de carne y hueso. sí, pero eso lo vimos la vez pasada, que el pueblo también ya tenía muchas malas experiencias con los jueces, que habían jueces súper, pero venían los hijos y eran súper malos. Y había pasado con Shmuel mismo,
que sus hijos no fueron en su camino, y él lo dijo en el capítulo 12 de Shmuel Aleph. Él también lo dice, que sus hijos, él reconoce que los hijos no están con él, y el maestro de Shmuel, que había sido Elí, también sus hijos habían sido corruptos. Entonces ellos vieron que tal vez el modelo de los Shoftim, cuando no estaba 100% claro que el hijo del Shofet iba a continuar a su padre, entonces es un proceso que el pueblo tal vez se cansó, que el pueblo pensaba, si hay un buen Shofet, queremos que, ¿sí?, o una persona que va por el camino de Dios, que quisiéramos que haya una continuidad, y esa continuidad no la tenían. Entonces por eso tal vez ellos piden esto al rey. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es lo que le piden a Shmuel, y el secreto de Shmuel para el rey es: el rey y el pueblo tienen que ir por el camino de Hashem si ustedes quieren que esto funcione. ¿Y qué ustedes piensan? ¿Funcionó o no? En algunas épocas sí, hay épocas del reinado de Israel donde se mantuvieron en el camino de Hashem, ganaron guerras, hubo paz, la tierra prosperó, y hay reinados en el que de plano fue todos en idolatría, los reyes mismos en idolatría, cuando se divide el reino en Yehuda Israel, que son exiladas las dos tribus, se queda Israel porque Israel era un buen reino en ese momento. Yo pienso que no. La gran mayoría de las épocas vamos a ver que los reyes no fueron demasiado tzadikim. Empecemos con el primero. El primer rey, Shaul, ¿no es cierto? En la Torá hay un precepto que es que no se puede perdonar o dejar vivo a gente de Amalek, ¿no es cierto? Amalek es el pueblo que ataca por la espalda, es el pueblo que quiso destruir al pueblo de Israel. Entonces contra Amalek no hay ningún tipo de tratos, y se nos cuenta que Shaul fueron y pelearon contra Amalek y dejaron vivos, por lo menos acá nos figura al rey de Amalek, y se llevaron un montón de cosas. Entonces Shmuel se enoja mucho ¿con quién? Con Shaul. Pero él puso Shaul, ¿no? ¿Qué? Él lo puso a Shaul. Y bueno, eso quiere decir, mira, tu pregunta es muy buena, pero ¿qué quiere decir? O sea, que no hay favoritismos. Lo puso a Shaul a condición de ¿qué? De que vaya con Hashem también. O sea, que cumpla su función como rey, que vaya y haga las guerras del pueblo de Israel cuando se necesitaba, pero también se lo puso a Shaul para que vaya por los caminos de Hashem. Y cuando Shaul no va por los caminos de Hashem, Shmuel lo va a visitar a Shaul. Y así es el encuentro entre Shmuel y Shaul. Viene Shmuel a Shaul y le dice: Shaul, Baruch atá la Hashem, dice, bendito sos para Dios, hice lo que me dijo Hashem. Entonces le pregunta a Shmuel y le dice: ¿y qué es estas voces del rebaño que estoy escuchando, y las voces también del ganado que estoy escuchando? Entonces le dice Shaul: estos vienen de los amalequim, ¿no es cierto? Que el pueblo perdonó un poco de lo mejor del ganado y lo mejor también de las ovejas y de las cabras de ellos, para sacrificarlos para Dios. O sea, lo que estás escuchando para acá no es que desobedecimos a Hashem, que no había que llevarse nada de Amalek ni el botín. O sea, Amalek no se toca nada. Todo lo que pertenece a Amalek es prohibido tener todo tipo de contacto o provecho de esas cosas. Entonces le dice Shmuel, le dice: vení, te voy a decir lo que habló Dios a mí esta noche. Y Shaul le dice: habla, te escucho. Entonces viene Shmuel y le dice: si tú eres pequeño a tus ojos, eres la cabeza de las tribus de Israel, y a ti te ungimos como el rey de Israel, y Dios te mandó en el camino que fuiste a hacer, y también te mandó a que elimines a todos los pecadores de Amalek, y vos tenías que pelear con ellos hasta el final de ellos. Y dice: y tú no escuchaste
a la voz de Dios y fuiste a sacar el botín, hiciste el botín de la guerra, hiciste lo malo a los ojos de Dios. Y entonces continúa acá Shmuel y le dice acá todo tipo de cosas, y Shaul quiere excusarse. No, fue el pueblo que hicieron todos esos, pero Shmuel le echa la culpa a Shaul. ¿Por qué Shmuel le echa la culpa a Shaul? Porque él es el que está en la cabeza. Él es el que está a la cabeza, él es el líder. Si eres el líder, el rey de Israel no puede decir, el pueblo quiso. Vieron como la super historia que estudiaron, por lo menos 6 clases con el Rab Natan, de la serpiente Adán y Javá. Cuando Dios viene e indaga a Adán, ¿qué dice Adán? ¿Yo? No, ella. Ella dice, no, yo, no. O sea, cada uno le quiere pasar, ¿qué? Las culpas, la responsabilidad a otro. Y acá Shaul intenta hacer lo mismo. Intenta pasar su responsabilidad a otros. O sea, no, yo no fui. Entonces Shmuel no acepta eso. Y la respuesta de Shmuel es muy dura y le dice así: ¿acaso quiere Dios todo tipo de sacrificios como quiere Dios que escuchen su voz? Dice, es mejor que se escuche a Dios que un buen sacrificio. Es mejor prestar atención que el cebo de los animales que vas a querer sacrificar. O sea, acá está diciendo los sacrificios que hacían muchas veces es ¿para qué? Para pedir perdón. Entonces dice, ¿qué es mejor? ¿Venir y pedir perdón o escuchar antes de tener que hacer el sacrificio? Está diciendo en forma muy clara. Es mejor escuchar a Dios que traer sacrificios. Dios no es lo que quiere, Dios no pide, quiero sacrificios, que Dios quiere que se escuche el camino que Él quiere enseñarlos. Muchas veces se preguntan, hay varias preguntas filosóficas, ¿no es cierto?, de por qué se creó el mundo. Y una de las respuestas que se da es que Dios quería hacerse un lugar en el mundo inferior. Quería hacerse un lugar. ¿Cómo Dios se hace un lugar en el mundo inferior? A través de que la gente va por los caminos que Él quiere enseñarlos. Y eso es lo que le está diciendo Shmuel. Y Shaul en cierto momento, se da cuenta, se me acabaron las excusas. Ya todo el tiempo me están corrigiendo, me están diciendo todas las cosas malas que yo hice. Y Shaul dice, Hatati ki avarti et pi Hashem. Pequé porque transgredí la boca, lo que dijo Dios y lo que tú me dijiste. Y fíjense lo que dice Shaul, es muy triste lo que dice Shaul ahora. Ki yareti et ha'am beshma bekolam, porque tuve temor del pueblo y escuché de su voz. El líder, ¿es un líder o es uno que escucha a las encuestas? La encuesta popular dice que el pueblo quiere yo como líder del pueblo voy a hacer... Shaul era populista. ¿Entienden? Sí. ¿Entienden lo que está diciendo acá Shaul? Está diciendo... Sí, está bien. Estaba Dios que decía una cosa que tendría que ser, digamos... Porque Dios de una manera lo designó a Shaul. Pero estaba el pueblo, y él dice, el pueblo opinaba esto, por más que de alguna manera Shaul está reconociendo como que él sabía que estaba mal lo que iba a hacer, pero el pueblo pedía, ¿entienden? El pueblo pide que se les reparta dinero a la gente que no trabaja. Después de unos años los gobiernos y el país entero quedan fundidos o en bancarrota. Pero el pueblo pidió. ¿Entienden? Como que eso es lo que está acá diciendo Shaul. Y Shaul pide que se lo perdone y todo esto, pero Shmuel no lo perdona y le dice, no voy a volver hacia ti porque despreciaste las palabras de Dios, y Dios te va a despreciar a ti de ser rey sobre el pueblo de Israel. Y
y Shmuel se da vuelta y se quiere ir. Ahí, imagínense la película, ¿sí? Le dice así, todo Shmuel, chau, me voy. Se da vuelta, dice Baisov. ¿Vieron que ahora en Hanukkah qué cantamos? Se vivón, sob, sob, sob. Que es que gire, que se dé vuelta. Entonces también acá el que giró fue Shmuel. Dice Baisov Shmuel, se dio vuelta Shmuel. La lejet, bijesek, biknaf meilo, beikara. O sea, Shaul lo agarra, tenía como una capa larga o algo así. Y Shaul, no te vayas. Lo agarra ahí fuerte. Y Shmuel, me voy, se va y le arranca un pedazo de el meil de la capa de Shmuel, y a Shmuel le viene exacto, le viene al pelo para dar una frase terrible a Shaul y le dice así: Vayomer elab Shmuel, Kara Adonai et Malchut Israel me aleja ayom unetana le reaja top mimeja. Dice, vos me rompiste mi ropa, que Dios te rompa tu reinado y que se lo dé a tu compañero que es mejor que vos. Y ahí Shaul Lloró. sí, A partir de ahí Shaul le empezó a llevarse mal con David. no, No, después, porque más solo adelante. Y en este momento no lo conocía todavía David. Y acá dice un pasuk que fue base del movimiento sionista, de los primeros que se asentaron, no del movimiento sionista, pero de un grupo que se quiso rebelar contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial, un grupo clandestino, que la heroína de ese grupo era Sara, ¿sí? Que era Sara, que se la llama Sara Giborat Nili, del grupo Nili, que era Sara y su hermano. Nili es una frase, es una frase. Y es acá, ahora la dice Shmuel, y dice Begam Netzach Israel lo ishaker. Eso era Nili, Netzach Israel lo ishaker. La eternidad de Israel no va a mentir. Eso significa, esa es la frase. Nili, el grupo de esta organización, el de Sara y Absalom, ¿sí? Sara, Absalom y Aarón eran. Absalom era uno más, era Absalom Feinberg, era Sara Aronson y Aaron Aronson. Ellos eran, digamos, los jefes de este grupo que se llamaba Nili, y el nombre lo sacaron de acá, de lo que dijo Shmuel, que era Netzach Israel Loi Shaker Beloi Nahem, o sea, la eternidad de Israel no va a mentir y no va a ir para atrás, Kilo Adamu Leinahem, y no va a ser como una persona que se consuela de lo que pensaba hacer. O sea, Dios determinó esto y se acabó contigo. ¿Pero por qué dijo esa frase? No entendí. ¿Por qué dijo esa frase? Lo que le quería decir era que él no iba a seguir siendo más rey de Israel, porque él no se merecía ser el rey de Israel, porque no escuchaba a Dios, escuchaba al pueblo en vez de escuchar a Dios. Y como justo le rompió esto, Shmuel se inspiró y lo destrozó, digamos. Lo destrozó a través de lo que le dijo, y Shaul dice como todo ahí, todo pobrecito, Bayomer Hatati Ataka Avdeni na neged signe a mi beneged Israel beshubi mi beishtachabeti la Hashem Elokeja. Así dice, honrame delante de los ancianos del pueblo de Israel, dentro del pueblo, y volvé conmigo y me voy a posternar delante de Dios. Sí, o sea, como que voy a volver a escuchar a Dios. Pero en teoría esto lo hicieron, que dice Beishab Shmuel Ajare Shaul Beishtachabu Shaul la Hashem, o sea que Shaul se posternó delante de Hashem, pero se ve que el perdón total no lo obtuvo, no fue removido inmediatamente, pero el perdón total no lo obtuvo, ¿sí? Y después de esto, Shmuel no lo fue a ver nunca más a Shaul hasta el día de la muerte. No lo fue a ver nunca más. Y Shmuel, digamos, como que estuvo como en luto por esto, por todo lo que había pasado, y también estaba como arrepentido que lo hizo rey a Shaul del pueblo de Israel. ¿Era un fracaso suyo? ¿Qué? ¿Dicen que como que era un
fracaso. Por supuesto, Shmuel sentía doblemente tal vez el fracaso, porque Shmuel no pudo convencer al pueblo de que no hay que poner un rey, y después, de alguna manera, él fue cómplice de todo eso, porque él lo hizo como 3 veces que lo declaró rey de distintas maneras. La primera vez fue en secreto, la segunda fue en Mitzpah donde él vivía, y después hizo una reunión general en Gilgal para declarar a que Shaul era rey. ¿Entendés? Cuando uno piensa que una persona iba a tener uno lo aceptaste, ¿está bien? Shmuel no quería, pero aceptó. En el momento que aceptaste y pusiste una persona, si esa persona fracasa, también es un fracaso tuyo, de alguna manera, ¿entienden? Yo estaba pensando algo que pasó en la política israelí, algo muy interesante, ¿sí? En cierto partido, al líder del partido político se le dio la posibilidad de que él elija 2 personas que él quería poner en la lista sin que toda la gente, digamos, que es socio del partido, los voten. Y justo en el partido político que sucedió eso, las 2 personas que puso el líder del partido, los 2 fueron... Uno renunció antes de ser electo, por todo se le tiraron arriba, todos encima, y todos hicieron un problema grande. Y otro tuvo que renunciar después de un tiempo por algo mal que hizo del punto de vista ético. Entonces, ¿cómo vemos al líder del partido que eligió a estas 2 personas para que sean parte de su lista? ¿Fue un éxito o fue una elección desastrosa la que hizo? ¿Entienden? Fue una elección desastrosa la que hizo. Lo mismo, de esta manera se siente Shmuel, que él hizo acá una elección desastrosa. Pero incluso con todo esto, digamos como que en forma oficial, Shaul no es destituido. ¿Entienden? Shaul va a seguir, pero sin el apoyo de ¿quién? Sin el apoyo de Shmuel. Bueno, entonces esto es más o menos lo que pasa con el primer rey Shaul. Después hay todo tipo de guerras. Está la famosa historia, cuando él todavía era rey, la famosa historia de David y Goliat, ¿sí? Que ahí David se hace famoso, incluso que él era todavía muy pequeño y muy chiquito. Ahí Shaul empieza a tener relación con David, pero no vamos a entrar en todas las historias porque eso es ponernos a estudiar Tanaj muy en profundidad. Nuestra idea es ver a lo grande lo que sucedía. Ahora, un segundito. Shaul va a morir en la guerra contra los filisteos, contra los Plishtim. Los Plishtim eran uno de los pueblos que estaban aquí por la zona, y de esa manera en la guerra en el monte Gilboa, ahí va a morir Shaul, porque es herido en la guerra y después pide a un joven que estaba con él que lo termine de matar para no quedar... Ay, yo fui a Gilboa esta semana. No, joven, ¿te hablaron de Shaul? Sí. Muy bien. Entonces Shaul muere ahí junto a su hijo Jonatán. Y lo que sucede después de eso es que Shaul era en teoría el rey de todo el pueblo de Israel. Pero se acuerdan que antes de eso las tribus estaban todas muy separadas. Y un poco como que hay un retroceso. No es que dijeron, bueno, murió Shaul, pongamos nuevamente un rey para todos. Por los celos que tenía Shaul, David en cierto momento, cuando se iba haciendo más famoso, porque él lograba vencer en la guerra a los filisteos y su nombre se hacía muy conocido, y los celos de Shaul hicieron que David se tenga que escapar, ¿está bien? Y él tenía como un pequeño grupo de guerreros con él, David, que no siempre se portaban de la mejor manera posible, los que estaban con David a su alrededor. Incluso David se escapó y fue a vivir en donde vivían los enemigos del pueblo de Israel, porque Shaul lo perseguía para matar. ¿Está bien? Cuando Shaul muere, David vuelve a su tribu. David era de la tribu de Yehudá. Vuelve de su tribu de Yehudá y va a la ciudad de Hebrón. Y ahí David es resignado el rey de la tribu de Yehudá. O sea, dijeron, Shaul se murió, se acabó, no queremos más. ¿Les gustó la idea del rey?
pero no siguieron con la idea del rey De todo el reino. de todo el reino. Vieron como que todavía esa unión que intentaron hacer con Shaul, el primer rey, ya se deshace un poco, ni bien muere Shaul, y lo nombran a David rey, y a todo tipo de descendientes de Shaul los van tratando de nombrar reyes, y empieza incluso a haber guerra interna, o sea, una guerra interna entre los seguidores de David y entre los seguidores de Shaul, de Bet Shaul, y empieza a haber como una guerra civil entre esos dos grupos, hasta que finalmente, y no por órdenes de David, se mueren todos los descendientes de Shaul, y todo tipo de gente que pensaban que le hacían un favor a David, iban y mataban a los descendientes de Shaul, o sea, bastante dura estaba la cuestión ahí. Y David nunca quería algo así, ¿entienden? David nunca, y lo dice en forma explícita varias veces, y él nunca quería, por ejemplo, incluso cuando Shaul lo perseguía a David, David nunca quería dañarlo a Shaul. Incluso está la famosa historia, las que tienen buena memoria, del Shabbatón de Engedi. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les conté cuando Saúl se metió en la cueva y David tenía la opción de matarlo? cuando Shaul fue al baño, Shaul fue al baño y le cortó un pedazo de la capa que tenía Shaul? ¿Vieron? Shaul le arrancó un pedazo de capa a Shmuel y David le cortó un pedazo de capa a Shaul, pero, o sea, David no quería el mal de Shaul. Pero había gente que tal vez no podían entender esto. Ven, antes que tú preguntaste cuáles son los problemas, el rey, esto del rey, y acá ya empezamos a ver que la gente piensa, bueno, para ser rey están contentos en matar a todos los descendientes de quienes pueden evitar que David sea rey. Bueno, pero cuando finalmente desaparecen todos los descendientes de Shaul, uno de los nombres era Mefiboshet, otros era, dice, Ben Shaul también, y había todo tipo de descendientes de Shaul que tal vez podían llegar a ser los reyes. Entonces, cuando todo eso sucede, finalmente van de todo el pueblo de Israel y entienden que David es el único que puede llevar el proyecto de el reinado adelante, y van a David a Hebrón, todas las tribus de Israel. Esto así dice en Shmuel Bet, el capítulo 5, Perek Hei. Van a Hebrón y les dice: nosotros somos parte de tus huesos y de tu carne. Entonces le piden a él que él sea el rey de Israel, el que los lleva y el que los trae de las guerras. Y bueno, y de esa manera vienen todos los ancianos del pueblo de Israel al rey David a Hebrón, y el rey David hace un pacto con ellos y lo ponen a David como Melech Israel, ¿sí? Y acá está la canción, una de las más famosas que conocemos, ¿sí? Que es David Melech Israel, pero acá dice David le Melech al Israel, ¿sí? Dice Veimshehu et David le Melech a Israel. O sea, lo ungieron a David como rey de Israel. Y acá se nos cuenta que 7 años él fue rey en Hebrón, 7 años y 6 meses, y después fue rey en Jerusalén durante 33 años. Fue el rey de todo Israel y de Yehuda. Ahora, acá aparece por primera vez la Jerusalén como la Jerusalén que va a pasar a ser parte del pueblo de Israel. Antes en el Tanaj figura Jerusalén, pero figura como una ciudad que no la conquistaron, como una ciudad, ¿sí? La cual no lograron hacer que sea parte del territorio de ellos. Y dice así: fue el rey y sus hombres a Jerusalén. ¿Hacia quién? Hacia el Yebusí. Los Yebusim era la del tribu que era el gobierno que estaba ahí. Entonces, y ahí hay como una discusión con los Yebusim, y de una manera empieza como una pequeña batalla de David en ese lugar, y dice que David atrapó un lugar que se llama
Metzudat Zion, y dice, y esta es la ciudad de David. Hasta hoy en día tenemos un lugar acá en Jerusalén que se llama Ir David, que es el primer lugar que David conquistó, es donde se camina adentro del agua. ¿Vieron que está? ¿Qué? Que visitamos. Sí, estuvieron ahí de visita. Entonces, y lo hicieron conmigo el paseo, sí, los que estuvieron conmigo ahí en Ir David. Entonces, y David ahí también promete todo tipo de cosas, ¿sí? De quién iba a conquistar la ciudad y ese lugar. Pero bueno, de esa manera lo conquistan finalmente el lugar de los Yebusim, y David instala su capital en Jerusalén. Ahora, la buena pregunta es, ¿qué necesidad tenía David de pasar su capital de Hebrón a Jerusalén? O sea, a partir de David la virá de Israel es Jerusalén. Sí, es lo que nos dice acá, sí. Es lo que nos dice acá, a partir de lo que leemos acá en Shmuel Bet, que a partir de ese momento fueron a Jerusalén. Acá empieza la historia de Jerusalén con el pueblo de Israel, a través de David. David también va a comprar el lugar después donde se iba a construir el Bet HaMikdash, no lo conquista, es muy interesante. Que el lugar donde queríamos que esté la santidad de Dios no es un lugar que se conquista con la guerra, sino que es un lugar que lo compró legalmente, de la misma manera que Abraham compra legalmente Meharat HaMachpelah, y que Jacob compra el lugar en Shem, que donde después va a ser el Kever de Yosef, ¿sí? La tumba de Yosef, que justo este Shabbat leemos sobre Yosef en la Parashá. Y esto es más o menos hasta este momento. Así llega David, llega a Jerusalén y lo hace la capital. Pero ustedes no me contestaron qué necesidad tenía David de pasar la capital de Hebrón a Jerusalén. Es un lugar más céntrico. Es un lugar un poco más céntrico, pero ¿qué más? Ahí está el monte Moriah, Habla más fuerte. Ahí está el monte Moriah. Ahí está el monte Moriah, donde iba a ser la Kedat Yitzhak, también es ahí. Donde se construye el Bet HaMikdash. Y algo más un poco de política. No sé tanto también. Política de ese momento, no de hoy en día. Por eso sí se monta. David había sido antes el rey de quién? Solo de Yehudá, de la tribu de Yehudá. No, Yehudá estaba en Hebrón, la ciudad donde él reinaba. Yehudá era desde Hebrón. Si ahora él quería ser el rey de todo Israel, tenía que estar en un lugar que no esté tan identificado solo con Yehudá. ¿Entienden? Y Jerusalén estaba entre Yehudá y Binyamin, que antes Shaul estaba principalmente en toda la zona de Binyamin, que era donde era su tribu. ¿Entienden? Entonces David elige un lugar como un poco neutral. No el lugar donde estaba Shaul ni el lugar donde estaba yo. Si vamos a ser el rey de todo Israel, tenemos que estar en un lugar que represente un poco a todos. Y esa era una idea genial que tuvo David, que Jerusalén tenía que ser el lugar que represente a todo el pueblo de Israel. Es muy interesante que en eso a David le fue muy bien, porque si hasta hoy en día el pueblo de Israel piensa cuál es la ciudad que más lo representa en el mundo, va a decir Jerusalén. Siempre cuando cualquier judío en el mundo que le decís, imagínate una imagen de Israel, la gran mayoría de la gente se van a pensar en Jerusalén. ¿Entienden? O sea que la idea que Jerusalén representa a todo el pueblo de Israel fue una elección muy buena de el rey David. O sea, el rey David sí logró consolidar la idea de lo que le querían pedir a Shmuel. ¿Entienden? Del reino unido y del rey que vaya a pelear y que defienda todo eso. Es más, a David le fue tan bien que el reino de él se expandió desde el punto de vista territorial, se expandió muchísimo. Y eso fue lo que pasa con él. ¿Está bien? Pero igual Sí. Jerusalén era el lugar donde se tenía que construir el Bet HaMikdash, ¿no? Jerusalén, la Torá no nos dice eso. ¿No nos dice? Aquí se construyó en Tel Aviv, da lo mismo. La Torá nos dice que en el lugar en el cual Dios iba a elegir, ahí iba a ser su casa. O sea, en el libro de Devarim
la Torá deja abierto el lugar cual iba a ser la casa de Dios. O sea, la Torá da la posibilidad de que el pueblo de Israel construya la casa de Dios y esa casa pase a tener santidad. ¿Entienden? Jerusalén pasó a santificarse a través de las acciones que se hicieron en ella. ¿Entienden? O como antes nos dijo también Grace, era el Ara Moriah, donde Abraham demostró que estaba capaz de hacer por su fe. ¿Está bien? Y lo que hizo David a través de que quería construir el templo, Dios no lo deja a David construir el templo ahí, su hijo va a construir el templo ahí, que va a ser el gran Bet HaMikdash, y digamos con el periodo de David, que después es el que hace las grandes reglas, las grandes guerras y expande el territorio, después viene su hijo Shlomo, que Dios lo deja construir el templo. Vamos a ver un poco en la próxima clase, un poco del gran discurso de Shlomo cuando inaugura el templo, pero lamentablemente el periodo unido de los reyes del pueblo de Israel va a terminar ya ahí con el hijo de David, con Shlomo. ¿Está bien? O sea que la idea del rey que nos representa a todos no tuvo demasiado éxito por un largo periodo. ¿Está? Hasta acá por hoy.